Mesa de análisis. Continuamos en el poder de la palabra, un tema recurrente en los medios de comunicación, en la parte publicitaria también, el constituyente de la Ciudad de México. Martín, un tema que ya hemos abordado aquí en esta mesa. Ivonne, ¿qué dejará esta constitución para la Ciudad de México? Que es realmente importantísimo para esta ciudad, pero pues lamentablemente me parece que ha tomado otros rumbos. Yo insisto con la pregunta importante, pero ¿realmente era necesario? Creo que habría que analizarlo, ¿no? Ya lo Pues platicábamos. durante muchos años se buscó hacer una constitución propia para la Ciudad de México, ¿no? Es un paso que se tenía que dar, indudablemente, pues ya después de tanto tiempo que se estuvo pues empujando, era necesario, ¿no? Yo sí considero que era necesario. Bueno, Pero aquí tenemos a un sí, experto. Claro, vamos a presentar esta tarde aquí en el foro al maestro José Nailí Ramírez Zúñiga, pues él es maestro en Ciencias Penales y director corporativo legal forense, y vamos a platicar sobre este constituyente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias Arturo, Ivonne, Martín, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos con ustedes para platicar de este tema. Yo creo que podríamos partir y le tomamos la pregunta a Martín. ¿Era necesaria una constitución o no, como dice Ivonne de la Cruz? Pues yo creo que sí era necesario el punto de vista, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, desde la ciencia del derecho, sí, porque hay que empezar con orden. No podemos tener una ciudad de primer mundo si no tenemos un marco jurídico formal que la regule. Tenemos instituciones independientes como un tribunal, como una procuraduría, pero seguimos todavía dependiendo del gobierno federal en algunas ocasiones o en algunos tantos penosos eventos. ¿Pero a poco no depende del gobierno federal, municipios, estados? En alguna parte, Martín, pero la autonomía de las funciones del Estado sí deben de ser conforme a un órgano legal, que en este caso el principio básico de todo Estado pues es una constitución. De ahí a que se mexicanice son cosas diferentes. Ahora hablemos del constituyente, esta especie de asamblea que se va a encargar de delinear los lineamientos de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué estás viendo en este proceso? ¿Te parece el adecuado? Pues ahí es donde empezamos con los temas importantes. Hay tres formas de ver el constituyente, desde el punto de vista histórico, helénico, románico, desde el punto de vista después de la Revolución Francesa y el mexicano. Desgraciadamente, para mal, ahí estamos en esta parte. Este punto de vista o esta formación del Congreso Constituyente implica la redacción del fundamento principal del Estado, en este caso de la Ciudad de México, de la norma mínima. Desgraciadamente, ya en la conformación donde, como ya se ha comentado en alguna ocasión, es un juego de la ruleta donde todos ponen, yo pongo 3, tú pones 3 y esto ya parece taquería. Ya están haciendo una capirotada de personas que realmente, lejos de sumar, pueden inclusive contrarrestar a este proyecto que lleva mucho tiempo buscándose. ¿Y cuál sería el perfil idóneo entonces para un constituyente? Partamos de la base que incluso para ser legislador pues los requisitos no son tantos, precisamente para darle representatividad a todos los sectores en un órgano tan importante como es el legislativo. Pero ¿cuál sería entonces el perfil idóneo para este constituyente? Primero, gente que conociera la problemática de la Ciudad de México. Segundo requisito, gente que fuera a constituir un Estado, no que participara en un Estado nuevo, porque vemos muchas caras conocidas en este constituyente, muchas caras que ya hemos visto durante toda la gestión de lo que ha pasado en la Ciudad de México, de la Asamblea Constituyente, de los consejeros ciudadanos y de todas las disputas tribales que han pasado en el Distrito Federal, lo cual no es correcto. A mí me gustaría plantear precisamente ese tema que tiene que ver con quiénes están en este constituyente. Por lo menos ahora en la parte de las candidaturas son los de siempre, lamentablemente. ¿Qué pasó con los ciudadanos de a pie que nos habían prometido y nos habían ofrecido? Sí, efectivamente está la parte de los independientes, pero planteaba Ivonne de la Cruz la semana pasada, ni tan independientes, porque habría que revisar la historia y resulta que caes a los partidos. Mira, el Congreso debió de haber sido formado, sí, por gente del gremio político, porque finalmente es parte fundamental del Estado, pero se olvidaron a los ciudadanos, se olvidaron a los académicos. Evidentemente Miguel Carbonell no entra dentro de los académicos, él es un híbrido que está fuera de, pero se olvidaron a muchas personas. Hay N cantidad de tesis, de doctorado, de maestría, de licenciatura en la UNAM, que han tocado este tema. La pregunta es que le podríamos hacer a esos candidatos, tan siquiera las conocen, porque el hecho de estar yendo de lugar en lugar, de barrio en barrio, pidiendo opinión para ver qué legislan, pues ya suena un tanto ridículo, ¿no? A ver, perdón Martín, Sí, la sí, parte adelante. de resucitar a los muertos políticos.
Cuadri, Sí, bueno. Krill, otros que tienen cargo que son senadores, otros que son diputados, hablando del PAN, pero le buscas en el, creo que el PRI, habría que decirlo, es el que menos caras conocidas tiene. Pero en el Distrito Federal En el- el PRI no en tiene el- ninguna presencia, exactamente. entonces ahí yo creo que Y le recae, buscas ¿no? al PRD y están No, en las bueno. mismas. No, bueno, si nos vamos con el PRD encontramos gente anquilosada en delegaciones por décadas, encontramos gente que ha estado anquilosada en las colonias, en el dominio de las colonias desde hace muchísimo tiempo, que han hecho lo que han querido con la ciudad y ahora van a hacer lo que han querido con la Constitución. El proyecto es bueno, es necesario. La forma en que lo están haciendo es, lo que va a salir va a ser un Frankenstein. Qué bueno que lo comentas. Que no nos Lo espante, platicábamos, fíjate, lo platicábamos el viernes con el magistrado Francisco Huber. Y él hacía notar algo muy interesante en lo que por lo menos yo no había reparado. Las propuestas que se están haciendo para integrar la nueva constitución son proyectos que se deberían de aterrizar en leyes secundarias o leyes reglamentarias de la constitución, es decir, no son las bases fundamentales. Es como por ahí se solicita en alguno de los del movimiento en redes sociales que se incluya para este constituyente una ley donde en las escuelas se prohíba vender bebidas alcohólicas, ¿no? Es un tema importante, pero creo que no es un tema para la Constitución como tal. Claro, la Constitución tiene dos frentes, tiene un frente orgánico y un frente estructural, dogmático y orgánico, dependiendo como lo quisiéramos ver. Uno contempla los derechos fundamentales, inalienables, que están reconocidos en la Constitución del 17 y que a raíz de la reforma constitucional del 2008 tenemos que reconocer a nivel global. ¿Sale? Y la otra parte es la conformación del Estado de la Ciudad de México. Cómo va a funcionar la Asamblea o el Congreso ahora, cómo va a funcionar el Poder Judicial del Distrito Federal, cómo va a funcionar la Procuraduría, límites de acción, presupuestos, diputados, responsabilidad. Y hay muchas deudas. Hay muchas deudas que nos han debido los gobiernos que no están plasmadas en la Constitución. La revocación del mandato a los perredistas se les olvidó. Que dijo Mancera, ¿no? Que a la mitad de su administración pues iba a haber una consulta. Perdón, fue de Igual, lo que me igual no te acordé. enteraste. No, sí, consultó con su esposa, con sus vecinos, lo consultó, le dijeron vamos bien y él sigue ahí. El punto es que esas figuras de participación ciudadana que son fundamentales en un Estado democrático no están contempladas. Es más fácil andar boteando como aquellos que piden de la Cruz Roja por propuestas e iniciativas que puedan construir una constitución que lleva mucho tiempo siendo hablada. Aquí, y perdón que me robe otra vez la pregunta, aquí otro tema importante. Se habla de repente de si corremos riesgo o no de que los derechos que se han ganado hasta estas fechas en la Ciudad de México se pierdan en algún momento en que la Constitución tome ciertas figuras o cierta estructura. ¿Sí corremos ese riesgo? Pues no, porque los derechos inalienables que están contemplados, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y todas las cosas que han inventado, se han salido en el Distrito Federal, están reglamentadas en leyes secundarias, han sido materia de controversia en la Corte y han sido ya resueltas. Entonces, Pero por en más algunos que- estados sí aparece en la Constitución, por ejemplo en Baja California, la Constitución del estado aparece, se toma a partir del momento de la concepción Ujú. como vida. Y ahí es donde ya no entraría la interrupción legal del embarazo, o sea, se contrapone de alguna manera. De alguna manera Bueno, sí, muchas. sin embargo, ahí obviamente siempre está la salida legal. En el caso de la interrupción del embarazo que refiere el Código Penal del Distrito Federal, no nos lo contempla más bien como una causa de atipicidad, algo que no se puede considerar como una conducta típica, algo que está excluido de. Ujú. Antes de las 12 semanas o 13 semanas de gestación no 12. se puede considerar en ese caso ningún embarazo. Y si Sí. en el momento de hacer la redacción de la Constitución en la Ciudad de México no se establece ese lineamiento, Lo que va a pasar es que vamos a entrar otra vez al terreno donde la Corte va a tener que venir a salvar a los señores malos legisladores para tratar de interpretar armónicamente esas interpretaciones de la Corte. A mí la pregunta que me surge es, ¿estamos a tiempo de componer o recomponer lo que todavía no se redacta, pero que parece que no va a tener buenos términos? Pues siempre estamos a tiempo de, esto es una cuestión y un ejercicio que deben de hacer aquellos que van a estar en el Congreso Constituyente antes de aventarse en esta propaganda de radio, televisión, redes sociales, Malísimo, hasta en por el cierto. sueño, te duermes y despiertas con ellos, es verdaderamente pavoroso. Sin embargo, tienen la oportunidad de hacer algo bien. Hay muchísimo trabajo de escritorio
que han hecho muchísimas personas, repito, excluyendo a Miguel Carbonell, que han estado trabajando respecto de este proyecto de la Constitución. Estamos hablando desde hace más de 20 años que se ha estado trabajando con este reporte. ¿Tú verías que está bien hecho o mal hecho el trabajo del Instituto Nacional Electoral, Instituto del Distrito Federal, que son los que se supone están organizando esto? Mira, yo creo que en términos generales es lo que siempre hemos visto, ha sido lo que siempre hemos manejado, elecciones poco serias, elecciones poco transparentes, que dejan mucho que pensar y que finalmente se van a hacer, querramos o no querramos hacer. Maestro, 20 segundos, ¿con qué cerramos? La Constitución es un proyecto importante, es un proyecto necesario, es un proyecto que va a dar certidumbre jurídica a la Ciudad de México. Sin embargo, el hacerlo de una forma mal estructurada nos va a llevar a tener un retraso de un par de años en establecer un orden jurídico adecuado en la ciudad. Pues gracias por venir. Gracias a ustedes. Y te vamos a buscar porque el tema no termina aquí. No, seguramente no. Vamos a una pausa y continuamos en El Poder de la Palabra.